¿Se oye bien? Sí. Perfecto. Luis, tú te encargas, en el momento que yo baje la voz, que tengo tendencia a ello, tú levantas el brazo y yo chillo. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por vuestra presencia y gracias porque sois extraordinariamente valientes de un día como hoy venir a estas cuestiones. A mi lado tengo yo me llamo José Luis Melero, soy el coordinador del proyecto, de este proyecto que estamos construyendo, que es Espacio de Libre Pensamiento, y si yo soy el coordinador, realmente lo que hay son 15 personas más que estamos intentando hacer realidad este tipo de proyectos. Conmigo, 2 personas de este equipo dinamizador, Gonzalo Fresnillo y Emilio González. Yo creo que es bueno que estén presentes en todo este tipo de... En definitiva, lo que voy a presentaros ahora va a ser el fruto de la reflexión fundamentalmente de este grupo de personas o de este equipo, pero también contando con que estas personas además estaban recogiendo información de otras personas concretamente que estaban a su lado. A continuación, lo que sí voy a hacer también es, seguro habéis venido fundamentalmente a escuchar a César Navarro, y no veis a César Navarro por aquí. Hemos tenido un contratiempo. El contratiempo es que a César, la junta directiva del Ateneo, pues parece que había negociado ya previamente que hoy, día 5, a las 7 de la tarde, se hacía un homenaje al antiguo presidente del Ateneo, al tal Carlos París. Y no tenía más remedio, César, que hacer el introito a este acto. Pero yo creo que él dice, no, en un cuarto de hora yo termino esto, hay una persona que está esperando y nos lo traerá rápidamente. Esperamos que sea así. Afortunadamente no ha nevado. Él ha insistido, yo creo que si esta reunión la celebramos es porque César ha insistido en que yo donde quiero estar es en Getafe y con los míos, así que yo creo que dado el empeño, pues al final, un poquito antes, un poco después, lo tendremos con nosotros. La estructura de esta sesión, la estructura está montada antes de que ocurriese lo que ha ocurrido con el tema de César. Es decir, la idea era presentar el proyecto que estamos construyendo con el título de Espacio de Libre Pensamiento. Después, a continuación, César nos hablaría de qué es realmente este movimiento de libre pensamiento, y como todas estas sesiones o como todas estas ponencias que vamos a ir desarrollando a lo largo de los meses, pues se cerrará con un coloquio. Sobre el proyecto... Esto es un milagro. Esto sí que ha sido. Desde ahí, hombre, estamos grabando. Queridos amigos, quiero pedir perdón por el retraso, ya sabéis la causa. He tenido que asistir a un homenaje a Carlos París que se hacía en el Ateneo y claro, no podía faltar a ello. Y aunque no tengo el don de la ubicuidad, me voy aproximando ya de manera viable.
y me he valido de los buenos oficios y la misa de Tiki que me ha traído rapidísimamente de allí. Hemos aparcado allí, que ese ha sido pues el Espíritu Santo, este que sí tiene el don de la ubicuidad. Entonces aquí estoy a su disposición para lo que me digan y lo que quieran, y agradezco mucho la presencia de todos ustedes, el cariño con que me han recibido y todo. Vamos, estoy aquí en mi pueblo, pues rodeado de gentes amigas y muy contento de estar aquí. Les estaba contando en estos momentos en qué consistía el proyecto. Así que me dejas proseguir unos minutillos y después a continuación pues la palabra va a ser tuya. ¿Cómo surge la idea del proyecto? La idea del proyecto, todos sabéis concretamente que hemos tenido, se realizó hace ya un par de meses, una cosa así, pues un seminario sobre la masonería. La verdad es que tuvo un éxito importante y automáticamente, dado que en el seminario aparecían toda una serie de ideas interesantes, como el tema de la formación de la gente, el desarrollo de las personas, para luego poderlo transmitir a los demás, el tema del libre pensamiento, atreverse a pensar y demás, ¿no? Bueno, recogido toda esta inquietud, algunos de vosotros concretamente ya empezasteis a pedirnos que esto por qué no le dábamos continuidad, Y entonces, bueno, pues hicimos nosotros una reflexión al respecto y donde nos cuestionábamos pues un poco cómo somos, cómo es el país, qué está ocurriendo. Yo os relato o hago un resumen muy rápido de los resultados de esta reflexión. De cada uno de los elementos yo creo que podríamos dar también una charla al respecto. De cómo somos, en la fundación nuestra tenemos un cartelón grande y se respondía a esto. En definitiva, somos como han querido que seamos. Es decir, somos somos como somos porque nos han hecho de esta manera generalmente. Y lo que nos salía de esta reflexión, pues que somos un pueblo pues un tanto sumisos, mandados a sufrir que a luchar por nuestros derechos, un tanto dóciles, un tanto conformistas, poco interesados por la cultura. Y aquí tenemos pues cantidad de datos, de encuestas, y además la última, sin ser encuesta, pues lo que nos decía Forges hace unos días en El País, el 35% de los españoles no ha leído nunca, no ha leído nunca, o lee poco o no ha leído nunca, y el 52% no ha comprado nunca un libro. Este es un poco el tema. Y por otro lado teníamos los recortes que se nos han hecho en educación, se aumentan las tasas, disminuyen becas, que el pensar da pereza, da miedo, que somos capaces de votar concretamente a un chorizo o a un corrupto, cuando alguien concretamente le entrega al otro un calzón viejo, somos capaces de subir a esa persona concretamente a los altares. Todo este tipo de cuestiones, pues en definitiva, yo creo que alguno de nosotros decía, esto parece que está involucionando, esto parece que nos está llevando a situaciones como las que aparecen en la escopeta nacional o los santos inocentes. Es decir, se estaba produciendo una especie de retraso. Visto esto, automáticamente lo que dijimos que desde luego era justo el momento de realmente poner nuestro grano de arena, de lanzar este tipo de proyecto y, en la medida que nos fuese posible, ayudar a las personas a que se atreviesen a pensar. La reflexión esta, pues, nos lleva al tema del proyecto.
Voy a ir simplificando para no tener a César, que está ya con unas ganas tremendas de deciros y de contaros cosas. Nos lleva, ya he dicho el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es Espacio de Libre Pensamiento, un sitio donde realmente podemos decir lo que estamos pensando y sobre todo argumentándolo, donde realmente vamos a aceptar que nada es para siempre. El tema del para siempre yo creo que es una idea un tanto trasnochada. El planteamiento global que nos rondaba es un mundo mejor es posible, y también pensábamos, a poco esfuerzo que nosotros seamos capaces de hacer, indudablemente este mundo lo vamos a hacer mejor. De tal manera que nosotros este planteamiento global lo fijamos de la siguiente manera: contribuir a construir un mundo mejor, socialmente más justo, más humano. Le podemos añadir los elementos que queramos, pero hay un elemento aquí importante, es hagamos esto pero para todos. Lo que no podemos decir que esto que hagamos no sea para los de siempre, sino realmente que impliquemos y que llevemos hasta sus últimas consecuencias este tipo de cuestiones. Por tanto, este planteamiento global sería esta contribución nuestra en este proyecto. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos, yo creo que algunos de vosotros ya los habéis leído cuando hemos sacado el cartel anunciador del inicio del espacio de libre pensamiento. Los objetivos específicos serían, en línea con estos planteamientos, propiciar el libre, pleno y humano desarrollo de la persona, a fin de que ésta sea autónoma y por tanto tenga la capacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona y el poder de decisión o el valor de pensar sin ayuda ajena. Cuando estamos hablando de propiciar el libre, pleno y humano desarrollo de la persona, puede resultar una novedad, y diríamos que no. Esto es lo que aparece en nuestra Constitución en diferentes artículos: libre, pleno y humano, a fin de que esto concretamente, y es lo que vamos buscando, sea autónomo, que los auténticos directores, es decir, rectores y directores de nuestra vida, seamos nosotros mismos y no sean otras personas. Por tanto, yo diría que este es el tema. Yo, en algún caso, concretamente, cuando esto aparece en la Constitución y con algún constitucionalista, sí le he dicho: oye, pero dime qué entendéis vosotros por libre, por pleno y humano, porque esto sí que no está desarrollado. Y la verdad es que el constitucionalista me miraba pues un tanto perplejo. ¿Qué querrá decir? Bueno, pues simplemente diríamos... Voy a leer unas palabras concretamente en esta misma línea de Stuart Mill. Dice: la importancia que para el hombre y para la sociedad tiene el dar entera libertad a la naturaleza humana para expandirse es en innumerables y opuestas direcciones. Es decir, realmente yo creo que en estos momentos y a nivel educativo lo que no nos hemos planteado es libre, sin condicionamientos, y cuando estamos hablando de pleno, que toda la estructura que realmente es porosa del ser humano irradie por ahí y todas sus potencialidades realmente tengan esta opción de desarrollo. Por tanto, yo diría que este sería uno de los objetivos ya específicos, y el otro sería contribuir al despertar y desarrollo de nuestro entorno social. De tal manera que aquí aparecen dos objetivos que están en línea con lo que en el seminario anterior ya nos dijeron: formémonos nosotros, crezcamos nosotros como personas en esta línea libre, pleno y humana. Y después, a continuación, ¿qué hacemos? ¿Nos lo pasamos bien disfrutando de ser libres, de ser plenos y de ser humanos? No, yo diría que esto sería una conducta de tipo egoísta. Realmente lo que queremos, y esta es nuestra auténtica vocación como grupo, es esto mismo, llevarlo a nuestro entorno social. De tal manera que yo diría,
vamos, no estaría ni siquiera en el grupo si esto realmente fuese para beneficio propio. Yo creo que es verdad, crezcamos, vamos a traer personas realmente importantes a las ponencias que nos enseñen, que nos enriquezcan, para que no nos lo quedemos nosotros, sino a continuación esto lo lancemos completamente a nuestro entorno, en el entorno donde nosotros nos estamos desarrollando. Si lo importante, de aquí, desde luego, rápidamente, este es el planteamiento global, estos son los planteamientos específicos, y a continuación lo que vamos, si decimos esto lo tenemos que arrancar, si esto es importante lo que vamos a hacer, no es menos importante cómo lo vamos a hacer. Es decir, tenemos claro que el fin no justifica los medios, ¿eh? Y por tanto, esto es igual que cuando a los chavales jóvenes que salen de las escuelas de negocio te dicen, esto hace 4 días en la televisión, ¿eh? Y tú, ¿qué pretendes? Es decir, pues yo pretendo, como mi misión, es decir, yo obtener beneficios competitivos, los mejores beneficios, decía el chaval, los mayores beneficios competitivos, crecientes y tal, pues para los accionistas. Decía, tú vas a conseguir concretamente este tipo de cosas y sin ningún tipo de cosa, contraprestación. Pues el chaval no decía nada. Nosotros en nuestro caso sí decimos, esto es lo que estamos pretendiendo, pero a continuación vamos a establecer una serie de reglas, que guíen nuestros comportamientos, y sacamos toda una serie de valores y de principios, principios concretamente que van a inspirar el proyecto. Nada más que una lectura rápida, aunque me gustaría de cada uno de los elementos concretamente hablar. El derecho a la discrepancia, indudablemente por coherencia con todo lo que hemos dicho. Respeto, estos serían los principios que nos están moviendo como tipo impulsor. Respeto a las diversidades culturales, religiosas e ideológicas. Derecho al crecimiento y enriquecimiento de la persona a partir de la diferencia, porque la diferencia, no lo que somos iguales, sino que la diferencia, si sabemos utilizarla, indudablemente enriquece. La consideración positiva del ser humano, esto da para una charla, porque aquí hay mucho. Y nosotros estamos convencidos de que en condiciones normales la persona tiende a crecer y desarrollarse intelectual, afectivamente, sin lugar a dudas. Y si tendríamos que recordar algunos, pues el primero que sacaríamos con este tipo de consideración positiva, pues sería Sócrates, Maslow y cantidad de pensadores que están en esta misma línea. La visión global y sistémica del mundo. Y cuando estamos hablando de visión global, para redondear yo diría que para cualquiera de las personas que están en este equipo, podríamos decir o asumir lo que ya se dijo, Séneca ya lo decía en alguna de las cuestiones, pero sobre todo que aparece de una forma fulminante allá por el siglo, corrígeme César si me equivoco, en el siglo XVIII. Dice, nuestra patria, esto lo podríamos decir nosotros por esta visión global, nuestra patria es el mundo, nuestra familia la humanidad, nuestra religión hacer el bien. ¿Te suena, César? Y me sacas, yo diría que Séneca está hablando de esto, pero también yo cogería una frase de Lamartine, cuando dice algo así como el odio, el egoísmo y el odio tienen patria, la fraternidad no la tiene. Bueno, pues un poco recogiendo esta línea. Es decir, realmente lo que en esta visión global lo que estamos preconizando es que todos van a tener un trato exactamente igual. Y derecho de toda persona a dirigir su vida. Es decir, esto sería en línea con la autonomía. Los valores
del equipo dinamizador: solidaridad, generosidad, tolerancia y respeto, igualdad de las personas, compromiso social, conciencia crítica, como queramos llamarlo, coherencia y ejemplaridad. ¿Y ahora qué vamos a hacer con estas cosas? Yo he estado durante 25 años montando en las empresas, sobre todo en las grandes empresas, montando lo que llaman la visión, la misión, los valores, sobre todo los valores éticos, para que guíen en definitiva, los valores son la guía de los comportamientos de las personas que están dentro de esa organización. Pues durante estos 25 años que yo estoy haciendo, pues he estado haciendo esto, pues es verdad que en muchos casos, si todo esto no se controla, yo lo primero que les diría a cualquier tipo de asociación es decir, decidme lo que queréis hacer. Esto es lo que queréis hacer, esto es vuestro programa, añadidle los principios y añadidle los valores. Hoy diríamos, hagamos el planteamiento ético de la organización. Pero yo estoy hasta el moño de escuchar, de haber montado planteamientos éticos en las organizaciones, porque queda muy bien, porque a la hora de venderse y sobre todo sacar el modelo, los 500 puntos que acabo de leer en el Getafe en los 20 minutos, queda muy bonito sacar 500 puntos más en el modelo de la EFQM. Pero después, a la hora de la verdad, ¿qué se hace concretamente con esos comportamientos éticos? No se hace nada, no se controla. Y si no se controla, pues no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues nosotros, en nuestro caso, la recomendación que haríamos a cualquier asociación que haga esta valoración es, pero después, a continuación, que controle esos valores éticos. Y nosotros, dentro del equipo, sin lugar a dudas, los vamos a controlar. ¿Cuáles son las características de ese equipo impulsor? De forma rápida. Va a ser un equipo plural, porque tiene que haber diferencias, porque las diferencias enriquecen. Tiene que ser abierto, es decir, hoy he conocido a una persona, Rosa, he conocido cuando has entrado y yo lo primero que se me ha ocurrido decirte es, tienes el equipo impulsor abierto, por si quieres colaborar con nosotros. Es decir, esto no es un conjunto de amiguetes o de amigos que se quieren mucho, que se lo pasan muy bien y que los meses van... No, es decir, realmente nuestra vocación, antes decía, o si no lo he dicho, lo digo ahora, nuestra vocación realmente es transformadora y además es expansiva. Y por tanto es algo que nosotros tenemos abierto a cualquiera de las personas que esté dispuesto a trabajar, y seguramente le va a costar dinero. Sin ánimo de lucro, no hay ningún tipo de problema. En la asociación no hay ningún tipo de problema con el ánimo de lucro. No hay nada de que lucrarse. Conciencia crítica y talante transformador, democrático, libre, laico, neutral, progresista. Podríamos seguir diciendo cosas, pero no las voy a... sobre todo porque me da mucho respeto tener a César esperando. Podríamos hablar de los perfiles de los integrantes de los equipos y de los perfiles de los componentes. Bien, si alguno está interesado en conocer con mayor detalle cada una de estas cuestiones, están desarrolladas. No ocurre lo mismo que en la Constitución, cuando preguntamos por el libre, por pleno y humano, que nadie nos dice, coño, díganme si la enseñanza que en estos momentos estamos recibiendo es humana. ¿Y qué es ser humano? Bueno, pues nosotros sí es verdad que tenemos una gran parte de todas estas cuestiones ya suficientemente desarrolladas. Que alguno tiene la inquietud de conocer con mayor detalle, no tenemos ningún inconveniente en invitarle y explicarse. La estructura del proyecto. Para este primer año teníamos previstas tener nueve charlas, conferencias. Primero está, en el mes de mayo no hay posibilidad de encontrar un hueco, porque se dedican todos los huecos estar a disposición de los partidos políticos, lo cual tampoco me parece mal. Total, que al final nos vamos a quedar con ocho charlas. Las charlas, la primera, indudablemente, si estamos hablando de un espacio, era de obligado cumplimiento. Si estamos hablando de un espacio de libre pensamiento, pues lo primero que tenemos que saber es
y es lo que nos va a contar César, qué es eso del libre pensamiento. Y segundo, otro elemento que va íntimamente ligado, indudablemente, que es la libertad. Bueno, pues dados estos dos elementos, después a continuación el equipo impulsor decidimos que las siguientes serían sobre la religión, sobre los medios de comunicación y sobre la educación. Y estos tres elementos, ¿en razón de qué? Porque, decíamos, estos tres elementos indudablemente pueden servir de una manera importante, bien para desarrollar a las personas o bien para condicionarlas de mala manera en esto que estamos planteando de ser libre, de ser pleno y de ser humano. Hay una anécdota de alguien cuando estaba yo pegando unos carteles en la fundación, y me dijo: vosotros sois los que vais a decir lo que pensáis, y además os vais a guiar por la razón. Y yo decía, algo sabe esta persona, algo ha leído esta persona del libre pensamiento. Lo que posiblemente no se esperaba la respuesta. Yo le dije, no. Cuando digamos, diremos lo que pensamos. Pero habrá muchas veces que no digamos nada. Lo que nunca haremos será decir lo contrario de lo que trataremos, tampoco hay que presumir, es decir, trataremos de no decir nunca lo contrario de lo que pensamos. Y cuanto al tema de la razón, le dije tampoco, porque desde el siglo XVIII, donde todo tenía que estar guiado por la razón, a hoy han pasado 200 y pico años y se ha empezado a hablar de la emoción, de la inteligencia emocional. Y le diría, no solamente vamos a trabajar con la razón, sino con la razón y con la emoción. Y si queremos realmente sentirnos a gusto con nosotros mismos, razón y emoción deben ir en armonía. Si un día hablamos del crecimiento en libertad, abundaremos en nuestros dos elementos, en estas dos herramientas, cómo podemos jugar con ellas concretamente para ser cada vez más libres. Las siguientes, que no están ordenadas, son la democracia, justicia y ley, dignidad humana, ética y bioética, sanidad y derechos humanos, la política y los políticos, la corrupción y todo aquello que vosotros nos digáis que realmente os interese. Estamos abiertos a cualquier dificultades que estamos teniendo en estos momentos. Pues cuando estamos buscando personas de un nivel importante, tratar de conjugar la agenda de estos señores con la agenda nuestra, la verdad que cuesta un montón. Y posiblemente alguna de estas cuestiones pues no seguirán este orden que yo he citado, sino que en función de los huecos que estas personas vayan teniendo, pues lo iremos haciendo de una u otra manera. El proyecto no se acaba este año, la intención es que aguante en el tiempo. ¿Cómo se confeccionan los carteles? El cartel, por ejemplo, yo creo que es bueno que sobre espacio de libre pensamiento. Tenéis el título de la ponencia, pero aparecen toda una serie de preguntas. Son las preguntas que vosotros previamente nos habéis hecho, que os gustaría ver respondidas, de tal forma que el ponente viene un poco condicionado, pues por aquello que queréis escuchar. Por tanto, en la fundación siempre aparecerá un cartelón diciendo cuál es la ponencia y recogiendo todo aquello que vosotros queráis preguntar en relación con la ponencia.
¿Qué vamos a hacer con las ponencias? Como nuestra vocación es la de transformar y la de llegar a nuestro entorno, lo que sí vamos a hacer con las ponencias, la primera va a ser con la de César, pues es hacer un resumen y hacer unos comentarios concretamente respecto a la ponencia, y automáticamente os vamos a hacer llegar estos resúmenes a todos y cada uno de vosotros. Al final lo que pretendemos, no sé si es los resúmenes de las 9 primeras ponencias o será el del primer año y el segundo año, esto editarlo en una revista o editarlo en un pequeño libro, pues para que todo el mundo tenga acceso a aquello concretamente que estamos haciendo. Indudablemente no solamente estas son las actividades, hay otra serie de actividades como pueden ser mesas redondas, presentación de libros y demás. Bueno, hay toda una serie de cosas, y todo aquello que pueda contribuir a esta independencia, a esta autonomía de la persona, a este crecimiento de la persona, sin lugar a dudas lo vamos a hacer. Y finalmente yo os diría que os invito, en definitiva, esto que estamos planteando, a alguien seguro que se le ha podido ocurrir. Esto es una utopía, lo de la autonomía de la persona, lo del libre, pleno y humano desarrollo. Esto es una utopía, claro que es una utopía, pero las utopías nos hacen ir hacia adelante. Es decir, es una luz y automáticamente nosotros caminamos. ¿Vamos a llegar allí? Pues no, pero estamos caminando sin lugar a dudas. Yo os pediría, os animo a que indudablemente también participáis de una manera activa en todo este tipo, en esta utopía que tiene que conducir a una mayor plenitud de la persona y sobre todo a una mayor autonomía. Tiene que llegar a los demás, porque si esto lo cerramos en banda, yo diría será un pensamiento muy bonito, pero será un pensamiento basura si realmente no sirve para transformar concretamente nuestro entorno. Y nada más por mi parte. Hago la presentación de César. Ya todo el mundo conocéis al doctor César Navarro. Yo no voy a hacer una presentación académica. Todas las presentaciones, casi todas las presentaciones que he oído son presentaciones de tipo académico. Yo te voy a presentar con aquello que a mí más me ha llamado la atención. Es verdad que es una persona con una amplia o amplísima cultura, yo diría que es una cultura enciclopédica. Y dicho esto, yo ahora me voy a los aspectos que a mí realmente me llaman la atención. Es una persona educada. No es fácil encontrarte personas educadas. Pero además yo hablaría como de dos tipos de educación. Una educación que es formalista, que distancia. Es decir, no, esto es una persona muy educada y parece que está diciendo manténgase usted 7 metros separado de mí. No, su educación realmente es propicia el acogimiento, es decir, realmente te sientes atraído. Esto sería uno de los elementos. El otro es sorprendente, escucha y además tiene en cuenta lo que escucha. Que es otro de los elementos tampoco. Tiene una conciencia social que es una maravilla. Es decir, y además en petit comité, en algún momento que me ha dicho, y además estaré, y esto es un poco fruto de la conciencia social, ¿no? Estaré al pie del cañón hasta el día que me haga mayor. Y yo le dije, como me parece ejemplar, yo estaré contigo. Palabra. Bueno, pues
presentación que ha hecho tan elogiosa de mí, que es la del amigo, y en fin, y expresar la satisfacción de estar con ustedes. Siempre lo estoy y siempre lo he estado. He escogido además una profesión que me aproxima a la gente. Yo me he sentado en las cabeceras de las camas de los enfermos, he olido los olores de humanidad, de sus cocinas, de sus camas, de sus lechos y hasta de la enfermedad. La enfermedad tiene olores también. Y en fin, entonces es verdad que a mí me atrae el pueblo, y creo que todo es para el pueblo y por el pueblo y con el pueblo, porque el despotismo ilustrado no me ha ido nunca, que es lo que nos han practicado desde algunas teorías políticas presuntamente liberales, y no digamos del nacionalcatolicismo que hemos padecido tantos años con el régimen de Franco, después de haber padecido el caciquismo en el siglo XIX y ahora la partidocracia. O sea que ninguno de todos estos problemas tenemos que superarlos. El tema de la libertad es un tema importantísimo, y de este vocablo se ha abusado muchísimo y se ha dicho aquello de libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, y es cierto también. Yo recuerdo la frase aquella cuando el presidente del Ateneo de Madrid, Fernando de los Ríos, llega a la Rusia soviética y habla con los dirigentes de la Rusia soviética, con Stalin, y dice: pero es que ustedes no tienen libertad. Y le contesta: ¿libertad para qué y para quién? Entonces también la libertad, si no es compartida, si no va unida a la fraternidad y a la igualdad, pues no es libertad tampoco. Vamos a definir un poco, aproximarnos a un concepto básico que es el ingrediente máximo de la libertad, que es la cultura. La cultura, no hay definición posible para la cultura, tienen que ser las definiciones aproximativas. Definir es delimitar, es poner los límites a un concepto. Y la cultura yo la he definido alguna vez así espontáneamente como un aroma que se desprende de la historia, porque tiene un componente histórico y tiene un componente ético. Y es eso, es un aroma que se desprende de la historia. Hay épocas que propician la libertad y épocas que la restringen, que son oscuras. Hay décadas luminosas, hay trienios liberales, en fin, que hay habido de todo en la turbulenta historia del siglo XIX que hemos padecido, y de la cual es un epígono del siglo XX. Y ahora estamos en el siglo XXI, en donde peligran todos estos conceptos, y se habla ya de transhumanidad y de posthumanidad, de posthumanismo. Pero luego me referiré a esos temas que son muy abstrusos y muy modernos, porque es lo que se nos viene encima. Solo les diré que la cultura, para mí, si tuviera que definirla, diría que es la equidistancia entre la ética y la estética. El punto de equidistancia del equilibrio difícil que hay entre la ética y la estética es la cultura, que no es el conocimiento, sino es la utilización que se hace del conocimiento de forma colectiva y hasta histórica. Esto lo voy a explicar un poco porque yo creo que la libertad, en definitiva, es una praxis de la cultura. Que no se puede tener libertad si no se tiene cultura. No si no se tiene conocimiento, si no se tiene cultura, porque el conocimiento y la cultura no son la misma cosa. En cuanto que el conocimiento es el cúmulo de habilidades teóricas o prácticas para el ejercicio de una profesión o de una función social o cultural, o social en general. Como es ser médico, pues requiere unos conocimientos de anatomía, de fisiología, de patología, y naturalmente hay que tenerlos, y no es ético tenerlos. Saben ustedes que la negligencia inexcusable, por ejemplo, en el ejercicio de la medicina o el derecho, es un delito. O sea, hay que conocer lo que hay que conocer obligatoriamente en cuanto que uno se titula y pone en manos de los demás o su hacienda o su vida, como es el caso del derecho o el caso de la medicina. Entonces, esa equidistancia de la ética y la estética se corresponde con el afán que tiene el hombre de justicia y el afán que tiene el hombre de belleza.
Entonces el hombre vive y la cultura es eso. Es eso, y quiero decir que la cultura se aleja de las universidades, que se convierten en escuelas universitarias donde se enseña a la gente pues, a practicar una profesión, la economía, incluso la enseñanza, la pedagogía. Y eso no es la cultura. La cultura es una epistemología dialéctica. Y voy a explicar lo que es epistemología, que es aproximación al conocimiento, y lo que es dialéctica. Uno de los puntos culminantes de la cultura, la libertad, que como digo es la praxis de la cultura, la libertad es la praxis de la cultura porque toda teoría tiene que comportar una praxis. Esto es lo que decía Hegel en su famosa obra Fenomenología del Espíritu, y esa praxis modifica la teoría. O sea, una teoría tiene que tener una praxis. Si una teoría no tiene praxis, se corrompe la teoría y queda pues como una falsa dialéctica en la que nadie cree. Entonces, para dar realidad a la teoría hay que tener una praxis, hay que practicar. O sea, no basta hablar de ética, de hacer el bien, de evitar el mal, sino que hay que practicarlo, hay que ser ejemplar. También ese es el tema de la ejemplaridad, que está en crisis profundamente en nuestra sociedad. En nuestra sociedad del siglo XX, tanto es así que ahora ha tenido ya en vigencia un libro de reciente aparición que se llama El cura y los mandarines, historia del bosque literario de Gregorio Morán, en la cual pues habla de España como una sociedad que no es más que la metástasis final del servilismo y de la impostura, que fueron las frases que cuando yo tuve ocasión de dirigirme públicamente a los reyes de España, les dije en el año 1884, cuando se cumplía el centenario de la inauguración de la sede del actual Ateneo, del Ateneo donde estamos ahora, de este edificio, que fue la tercera sede que tuvo el Ateneo, fundado en 1820. Y le dije con todo respeto y no con majestad, en este lugar donde usted se sienta estuvo un tiempo el servilismo y la impostura, durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, y en el acto que usted preside, pues nos honra con su presencia, el que, sobre todo, porque ya no existen estos condicionamientos que apagaron nuestras voces, en fin, que nos amordazaron por algún tiempo. Como digo, este afán de belleza y este afán está implícito en la condición humana. El ser humano lo es por la palabra. Es un primate superior y en cuanto que habla, y en esto coincido con el Evangelio de San Juan cuando dice primero fue el verbo y el verbo se hizo carne, efectivamente. Yo no creo en la verdad revelada ni en las religiones dogmáticas, pero es una metáfora magnífica de lo que es el ser humano. El hombre no es un simio, el hombre no es un ángel caído y desgraciado, sino un simio ennoblecido por la evolución, como postulaba Ramón y Cajal, cuando decía también que no hay ninguna verdad al 100%, como tampoco ningún alcohol. Entonces, el ser humano tiene una aspiración a la belleza, que es una aspiración a la perfección y a la realización, porque no hay más que un solo instinto en el ser humano y en el animal entero, en el animal todo, que es el instinto de conservación, el instinto de conservación del individuo y el instinto de conservación de la especie, el instinto que es el instinto sexual. Entonces, la libertad, como digo, ha tenido momentos álgidos. Uno de esos momentos es la cultura helénica, la cultura griega, que empieza con los presocráticos, Parménides, Heráclito y sobre todo Pitágoras, que es el precursor de tantas cosas y que, sobre todo, de la numerología, de la proporción que hay entre la cantidad y la calidad de las cosas, que termina siendo la cantidad un factor también de la calidad y no un sustantivo de la misma. Pasa lo mismo con el concepto de justicia, que no es lo mismo la justicia que el derecho.
incluso porque el derecho es la justicia es una idea metafísica y es un concepto deontológico, mientras el derecho es un concepto ontológico, es una serie de normas. Por eso a veces no concuerdan la justicia y el derecho, e incluso hay que acabar con la justicia cuando la justicia se basa en bienes jurídicos ilegítimos, que fue el caso del franquismo, de los juicios franquistas que con fiscales que eran, o de abogados defensores que eran guardias civiles o algo así, se hacían juicios y se mataba a la gente en nombre de la justicia. Pues esto no era la justicia, naturalmente. La justicia tiene que basarse también en principios deontológicos y ontológicos. Es una combinación de lo que hemos dicho antes, de la ética y de la estética. No es lo mismo la legitimidad que la legalidad. La legalidad, cuando no está sustentada en principios de ética legítima, es falsa y hay que ir contra ella. Y ahí el tema de los libertadores, de ahí la exclamación de Martí, cuando en la liberación de Cuba grita aquello de yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera, no me pongan al oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, como bueno, moriré mirando al sol. Entonces, este hombre tenía un concepto de la patria, pero la patria iba mucho más allá de una dominación o de una sojuzgación colonial, y estaba en el espíritu y no estaba, decía, yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo. Este es un tema, un grito de libertad. Uno de los episodios más bellos que he visto de libertad es cuando Güero Vallejo, que entonces, hace 30 años de esto, yo era presidente del Ateneo, y preguntaron al Ateneo, como otras instituciones, qué persona de la vida cultural española era acreedora a que España le apoyara para la concesión del Premio Nobel. Yo siempre me pronuncié por Güero Vallejo, por una escena del concierto de San Ovidio. Luego se lo dieron a Cela, yo me alegré que se lo dieran en español, pero a mí me era mucho más grata la personalidad, incluso la personalidad literaria de Güero Vallejo. En el concierto de San Ovidio se presenta unos ciegos desvalidos, metáfora del pueblo desvalido y que no ve bien, que es ciego también políticamente y culturalmente, y que en un momento dado, pues estos ciegos, capitaneados por un joven ciego que era más bravo y más valiente y más consciente que los demás, ante un acto de injusticia, con el bastón, ¿se me oye? Entonces, que abreve. Si me hacen signos armonitorios, no sé de qué son. Bueno, prosigo. Con el bastón apaga las velas de la iluminación, el escenario se queda oscuro. Yo lo vi en el Teatro Español, el teatro se queda en una oscuridad y de pronto se oye la voz del actor, una voz potente, y ahora en la oscuridad todos somos iguales. Esto es la libertad, señor. Esto es la libertad ejemplarizada, dramatizada teatralmente, porque la libertad se ejerce, la tiranía se ejerce siempre contra los ciegos, y la cultura es lo que ilumina al hombre. Decía que los presocráticos, Parménides, Heráclito y sobre todo Pitágoras, son los heraldos que anuncian ya a Sócrates que ha de venir, y Sócrates viene. Sócrates era un viejo de 64 años cuando se le presenta un joven apolíneo, fuerte y bello y aristócrata que se llamaba Platón, al que apodaban Platón, precisamente por sus espaldas planas y anchas, su tipo atlético. Y aquel hombre era Sócrates, había oralizado la filosofía y había inventado la forma del interrogatorio inteligente y filosófico, al que llamó la mayéutica. La madre de Sócrates era parcera,
la época griega, o sea que ayudaba a dar a luz a los niños, sacarlos de la oscuridad del vientre materno para que vieran la luz de la vida y la luz del día y de la vida. Y entonces Sócrates, que no ocultaba esta procedencia y que la ponía como ejemplo de cuál era su método filosófico, quería extraer del hombre la luz, y esto era la sabiduría. O sea, él interrogaba, haciendo inocente, con aparente inocencia a la gente, y a través, y esa era la mayéutica que luego se perfila, y perfila Platón con la dialéctica, que es el diálogo entre dos personas las cuales hay que saber. Entonces nosotros aquí lo que estamos pretendiendo también es que esta epistemología dialéctica, esta mayéutica, pues generalizar su práctica. Entonces para Sócrates no valía tanto, y en esto coincido al 100%, porque Aristóteles luego se basa más en la ordenación del conocimiento, y coincido más con Sócrates y con Platón en que no es tanto el conocimiento lo que vale, sino en la manera de ordenar el conocimiento para su propagación, para compartirlo con los demás, entendiendo que si no es capaz de compartirlo con los demás, no es conocimiento, o es, en cualquier caso, herramientas políticas que se usan para sojuzgar a los demás. Recientemente, en un tema que se habló de religión y masonería, recientemente, hace 15 días, estoy en el monasterio de Poblet, donde Ferrer Benimeli hablaba de los orígenes de la masonería y él los basaba en la tradición católica. Yo tuve que intervenir y decir que no era esto cierto en absoluto. Hablé de Krause, con los tres documentos más importantes de la masonería y sobre todo de la tradición del libre pensamiento que viene sobre todo en el mundo moderno de Baruch Spinoza. Es Spinoza, y hay que decir algunas palabras porque ese es un hito del pensamiento libre, de la libertad de pensamiento, y resuelve de una manera que tendrá muchos epígonos y muchas variantes, muchas variables del tema del libre pensamiento y la religión. La religión revelada, la religión dogmática, la religión que requiere para entender a la fe. O sea, el eterno y nunca resuelto problema de la fe y de la razón. Baruch Spinoza, o Benito Spinoza, era de origen español, como es sabido, y de ahí su apellido. Nació en Amsterdam y era de una familia judía que se negó a la conversión y prefirió el exilio. Ustedes saben que los que se quedaban aquí fingían convertirse, pues eran los judíos que llamaban marranos o algo así, y los que no aceptaban esta conversión obligada, pues se veían obligados a la migración. Ese fue el destino de la familia de Spinoza, que se radicó en Holanda. Él fue a la sinagoga y pronto empezó a comprender que él hablaba de la naturaleza y hablaba de lo que él llamaba natura naturans y luego natura naturata. Estos conceptos que son intrincados los basaba más o menos en que había algo eterno, algo que había vivido siempre, que podía interpretarse como en la cual habitaba o vivía o existía algo contingente que necesitaba de lo primero para realizarse, y este era el ser humano. Pero el ser humano era una transformación de esa naturaleza y llegó a unas conclusiones que son conocidas como el panteísmo filosófico, que es la base que luego influyó tanto en Kant, influyó en los filósofos de la época, influyó en Sartre, influyó en todos. O sea que todo sale del panteísmo de Spinoza, en la cual venía a decir que veía a Dios en la naturaleza, porque Dios era la naturaleza misma.
Claro, esto irritó mucho al dogmatismo católico. Spinoza sufrió un calvario y este hombre, que nunca se obligó a ofrecer una cátedra en Alemania, la rechazó para no verse obligado a ordenar su pensamiento. Vivió siempre una vida breve porque murió de una enfermedad laboral. Él, para ganarse la vida, pues inventaba lentes, lo cual se hacía con chorros de arena y con cosas estas, y era un hombre pues no muy, de una naturaleza no muy fuerte, y murió de posiblemente una silicosis agravada por una tuberculosis pulmonar. Vivió 50 y tantos años y sus obras pues quedaron expulsadas de las sinagogas y maldito de los judíos. También fue puesto en el índice por los católicos, en fin, que Spinoza, pero fue un hombre que llevó con resignación, con entereza y con verdadera nobleza su aislamiento, y que lo asumió plenamente. Bueno, también Sócrates se lo obligó a ver la cicuta y también murió de esta manera. Y también Epicuro pues tuvo la mar de problemas con el tema de creer en el atomismo de Lucrecio, y todo, o sea que la libertad puede tener precios que se pagan con la vida. En fin, no quiero extenderme mucho en esto, quiero llegar ya a la verdadera emancipación del hombre y del pensamiento humano, de la teocracia y de la religión revelada, cuando el hombre piensa por sí mismo y se libera y adquiere su mayoría de edad como ente colectivo. Esto ocurre con la Ilustración, pero está prefigurado ya, y sobre todo con la Ilustración, cuya figura más notable en filosofía es la Ilustración alemana Kant, Immanuel Kant, que es el gran filósofo. Pues en las 884 páginas que tiene su Crítica de la razón pura, pues va haciendo un constructo monumental. Es una de las obras cúlmenes del pensamiento humano. Las concluye en una fecha que para mí es histórica para siempre. En la primera edición la concluye en el año 1732, año en que muere Lessing, año en que nace Krause, el filósofo que luego nos transmitirá, el filósofo neokantiano que luego nos transmitirá la filosofía de Kant. Kant fue protegido, él no salió nunca, es curioso, porque Kant tiene un periodo precrítico. Kant era de la Alemania oriental, de la ciudad de Königsberg, que está cerca de la frontera polaca, ya de la Pomerania, y nunca salió de su ciudad. Sin embargo, sus obras, antes de escribir la Crítica de la razón pura, tenía ya una copiosa obra filosófica, antropológica, geográfica, en fin, había descrito el mundo físico y el mundo social de una manera maravillosa. Su obra completa está en los 20 y tantos tomos que están en la biblioteca prusiana de la Universidad de Berlín actualmente. Kant se le acusó, bueno, tuvo la protección de Federico el Grande, que era liberal, amigo de Voltaire, masón, y Kant no lo era, claro, no tuvo. Kant se levantaba a las 5 de la mañana, se ponía a trabajar enseguida, de 7 a 9 empezaba sus clases, luego se ponía a escribir, luego comía, siempre colectivamente, nunca con menos de 3 personas, que eran las 3 gracias, y nunca con más de 9, que eran las 9 musas. Y compartía los alimentos con gente a la que se invitaba, y las comidas eran una especie de coloquio filosófico también dentro de la mayéutica socrática, y luego paseaba con días de lluvia, días de nieve, a veces protegido por su viejo servidente, que iba con un paraguas protegiéndole de la lluvia y del frío, por el que se llama en Königsberg el paseo de los filósofos. Pero claro, a Federico el Grande le sucede Federico Guillermo, que tenía actitudes reaccionarias y que acusa a Kant de ateo encubierto, porque Kant había puesto a la razón en el culmen de la vida y de la conducta humana, y no concebía nada que no esté guiado por la razón pura.
después escribió la razón práctica, y Kant, pues no, claro, era un hombre de orden, que la gente dicen que ponían en el reloj o que sabía la hora que era, según vieron a Kant pasear por las 7 paseos arriba y 7 paseos abajo que hacía por el llamado ahora Paseo de los Filósofos, que lleva su nombre en la ciudad de Königsberg. Entonces, que llegan a través de Hegel. Había que hablar también de Fichte, porque Kant ha escrito la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, pero Fichte, que era masón también, como lo era Goethe, pues cuando lee la crítica de la razón pura, pues queda sobrecogido por esta culmen del pensamiento humano. Fichte era un hombre de origen, era de Bavaria, de la parte más occidental de Alemania. Iba andando, como se hacía entonces, la gente iba andando, dormían los pajares, le esperaban los amigos en las ciudades, los obsequiaban con alimentos, le daban, y se va andando a ver a Fichte. Y entonces escribe allí pues algo, la crítica del juicio, que al principio se atribuyó a Kant, pero que tiene su origen en Fichte. Luego Kant la modifica, primero la recibe con reservas y concluye en lo que se llama la crítica del juicio, con el que cierra el constructo tremendo y pone la cúpula a todo el pensamiento filosófico que llena pues, un periodo de libertad y de cultura en el pensamiento humano. De ahí algunos críticos dijeron que la filosofía era Kant y todo lo demás son acotaciones a pie de página. Nosotros recibimos mal el legado kantiano, lo recibimos a través de Sandro Río. No sé si me estoy prolongando mucho, sé que a las 9 tenemos que a 10 minutos, les explico esto y concluyo para que dé tiempo a que ustedes hagan alguna pregunta o observación, que es lo principal. Nosotros recibimos un poco el legado kantiano a través de Juan Julián Sandro Río. En el año 1843 ocurren dos hechos que son absolutamente banales y no tienen importancia ninguna, que ningún historiador registra y que nadie conoció en su época, pero que creciéndose y desarrollando van a tener importancia. Una es que el nacimiento de un niño en las Islas Canarias, en un hogar de un militar retirado, en la isla de Gran Canaria, que ponen el nombre de Benito y que sería don Benito Pérez de Galdós en el tiempo. Por eso digo que un acontecimiento banal que no vino ni siquiera a las plazas de sociedad tuvo una trascendencia para la historia de España. Otra, que a un profesor de la Universidad Central, que se llamaba entonces, lo que ahora se llama Universidad Complutense, le dieron una beca de ampliaciones de estudios y que, influido por las ideas de Arens, sobre el que hizo la tesis doctoral Clarín, también, que es poco conocido Clarín como jurista, pues había influido en el rector, que se llamaba Gómez de la Serna, y que fue el que le dio la beca a Sandro Río, y Sandro Río, pues por la indicación de Arens, y sobre todo de Tieberheim, que era discípulo de Arens, que habían sido directos de un filósofo llamado Krause en Alemania, va a Jena a ampliar estos estudios. Cuando llega a Jena, Sandro Río, Krause había muerto hacía 12 años, pero estaba resucitando no en el sentido espiritista, sino que él había tenido una vida precaria, en la cual había muerto prácticamente de ostracismo y de inanición, joven y demás, y había tenido una mar de problemas. Entonces, Sandro Río queda deslumbrado por esta resurrección de Krause, que está siendo rehabilitado. Le ponen una estatua en Altenburg, que era su pueblo, le vuelven a readmitir en la masonería, donde había sido expulsado porque estaba más avanzado de su tiempo, a pesar del apoyo de Goethe, que fue su valedor y que lo apoyó siempre, también masón como él, el masón más influyente en Alemania en la época. Y entonces Sandro Río escribe un libro que se llama El Ideal de la Humanidad para la Vida y vuelve a España. Voy a abreviar todo lo que pueda,
Pero les quiero contar esta historia porque no tiene parangón ni parecido a ninguna otra en la historia de la Universidad Española. Y es que va el rector y dice: mire, el rector, yo vengo de estudiar la teoría de Krause y esto me ha convencido de mi ignorancia. Aunque he ganado la cátedra con legitimidad, yo soy incapaz de explicar lo que no sé y yo soy un ignorante. Entonces le pido a usted una excelencia indefinida para poder estudiar algo, y cuando sepa algo vendré otra vez aquí a enseñar. Se va al pueblo de Illescas, donde era su esposa, y empieza a estudiar filosofía y llama la atención de los rústicos que van a sus labranzas y demás, y ven un señor con los vellos manchegos en paños medales levantando unas pesas y haciendo cosas raras, y pasan 10 años así, 9 años concretamente, casi 10, al cabo de los cuales pues ya se siente capaz de enseñar algo, vuelve a la universidad, pide el reingreso a la universidad, empieza a enseñar, pero también tiene mala suerte porque sorprende la noche de San Daniel. Entonces es expulsado de la universidad, un golpe reaccionario, en la cual pues, entonces él crea lo que se llama la institución libre de enseñanza, el krausismo, que es la teoría esta en la cual, claro, todos esos, Krause era masón, Santos Río era masón, en fin, eran masones muchos de ellos, algunos no, había Fernando de Castro, que era católico, pero también se aproximaba mucho a la masonería. Salmerón es el que traduce el libro de Hilberheim, y mientras tanto, claro, la institución libre de enseñanza, o sea, el krausismo, va evolucionando, porque Darwin ha escrito el origen de las especies, Haeckel ha demostrado científicamente que en los embriones humanos haya al microscopio las branquias de los peces que le han antecedido, y postula que la filogénesis, o sea que la historia del embrión humano es un origen, o sea que la ontogenia es un origen es un resumen de la filogenia, o sea que el origen de las especies está en los embriones humanos y puede detectarse ya científicamente, ya no es una teoría, sino un hecho científico comprobado. Aparece Cajal, también, que se afilia muy joven a la logia Caballeros de la Noche, y aparece, y entonces la teoría krausista se convierte en el krauspositivismo y da origen a las últimas generaciones, a las que pertenecía Antonio Machado y de las que vivimos ahora también los hombres que creemos en que la libertad es eso, es la praxis de la cultura y es en esencia esa equidistancia entre la ética y la estética, y que cuando se produce socialmente, como ocurrió en la época de la República, que fue una civilización perdida, pues es ese aroma que se desprende de la historia. Con esto quiero concluir para ponerme a su disposición en el coloquio y orientar este coloquio, este nuevo seminario, que traeremos a personalidades que irán desarrollando cómo es el problema de la justicia, el problema de la enseñanza, el problema de la bioética. Y ahora yo quiero hablarles dos palabras nada más de la transhumanidad o de la posthumanidad, que va a aparecer un libro recientemente que habla de esto, habla de cómo el hombre, la inteligencia biológica del hombre que emana del cerebro y de sus órganos, niles intellectus quod prius non fuerit in sensu, que dice ya Aristóteles, o sea, nada es una inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos, está asociándose a la inteligencia artificial, a la inteligencia virtual. Entonces, esto va a convertir al ser humano en un posthumano y en un transhumano. Están apareciendo ya teorías de transhumanidad y teorías pero este coloquio nos llevaría muy lejos. Quizá fuera también útil traer a este autor de este libro, que se llama Cortina y que vive en Barcelona, para que nos hable de cuál va a ser la posthumanidad, de cómo el ser humano va a desarrollar formas de vida y alteración de los sentidos, y va a vivir no solo con la inteligencia biológica, sino con la inteligencia artificial también, y va a ser un conjunto de dos inteligencias que sumadas o van a dar un individuo que puede ser el superhombre del que hablaba Nietzsche, o puede ser
en fin, que se pierda la humanidad y que vaya, en fin, que sea una amenaza nueva y que haya que formular también un criterio y un conocimiento para contrarrestar los abusos que puede tener este tipo de cosas. Con esto concluyo esta breve charla y me pongo a disposición de ustedes para el colegio. Muchas gracias.